qué tenemos necesidad, sino que tú te has propuesto llevar a cabo tu voluntad a través de Jesús en nuestras vidas. Así que literalmente estamos hechos, Señor, esta mañana. Por eso lo único que podemos hacer nosotros es rendir nuestro corazón a ti y decirte: ven y haz, Señor, lo que tengas que hacer. Ven y trabaja nuestra vida en ti. Te lo pedimos y de ti lo esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado en una serie que se llama eso, por ahí va, a ver, ¿cómo se llama la serie? Freddy, eso. Yo le pido al niño Dios. Estábamos pensando en los deseos que se tienen para esta época y peticiones que se le hacen al niño Dios, y hacíamos una introducción la semana pasada de que uno pide muchos regalos normalmente y que uno quiere cosas que realmente no satisfacen la vida, pero que gracias a Dios Él sí tiene cosas en mente que nos quiere regalar a través de ese niño que celebramos en estos días, que nació en un pesebre hace muchísimos años. Que Dios sí tiene un plan para darte algo que es mucho más grande que lo que tú pides, sueñas y anhelas. ¿Recuerdan eso? La semana pasada estuvimos hablando de: yo le pido al niño Dios restauración. Eso fue lo que estábamos estudiando también en el texto de Isaías, la restauración que Dios quiere traer a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema en particular. Yo le pido al niño Dios paz. ¿Alguien dice amén? Amén. Paz. Déjenme empezar esta predicación dándoles, eso es como una introducción, anuncio. Eso es un anuncio importante. Para quienes no saben, ya muchos saben, para quienes no saben, junto con Sari hemos tomado la decisión, y bueno, ya la tomamos hace un rato, de comenzar un segundo proceso de adopción. Y estamos en la fase final. Literalmente el martes es la última entrevista y esperamos la aprobación del ICBF para nuestro segundo hijo. Ese es un anuncio, sí, eso es un anuncio que ya la mayoría sabía. Pero, por aquí. Pero bueno, ¿por qué les digo de este anuncio? Por lo que les voy a decir. Resulta que estaba en una de las entrevistas que nos hacen en el ICBF. Son entrevistas muy largas, son como 4 o 5 entrevistas de toda la mañana. Entonces uno queda como en pelota, literalmente ahí. Eso le sacan uno por todas partes todo y esculcan toda la vida para mirar uno qué es lo que es y qué es lo que tiene. Y una de las preguntas que me hizo la psicóloga me llamó mucho la atención, porque decía: bueno, en la crianza de tus hijos, en la crianza de Annie, ¿qué crees tú que son las cosas más importantes para ti como papá? Y esa pregunta está muy grande. Normalmente hacen preguntas como todas amplias y complejas. Y después de pensar un rato, yo dije: pues, ¿en qué es lo que yo más le insisto a Annie? 3 cosas. Pues obviamente, amar al Señor, respetar a sus padres, obedecerlos, servir a otros. 4 cositas básicas que digo, siempre es como lo que hablo con Annie. Y bueno, la psicóloga estaba muy feliz con el tema de, sí, Cheryl, respeto, pensar en otros, lo de Dios te lo dejo a ti. Pero, ¿cómo así que obediencia, Jonathan? Bueno, muy paisa la psicóloga. ¿Cómo así que obediencia? Y es una cara así como que horrible, es decir, eso es horrible, ¿cómo que obediencia? Y yo, pues sí, obediencia, la obediencia es muy importante, porque digamos que en la casa, al aprender a sujetarse a sus padres, no solamente se está aprendiendo a sujetar a Dios, sino que se está aprendiendo a sujetar a sus profesores, a las personas del trabajo después, a la universidad, a muchas cosas. La obediencia es muy importante en nuestra familia y en nuestra vida, y socialmente creo que es importante.
¿te parece que eso es horrible, Jonathan? O sea, no, pues, no entiendo por qué. Es que la obediencia, Jonathan, es poner a una persona debajo de ti y poner a los hijos debajo de uno. Es decir, uno necesita como conciliar con ellos, hablar con ellos, ayudarles a entender el porqué de cada cosa. Pero es que obediencia suena como dictatorial, como que tú te estás imponiendo sobre la persona. Y yo le dije, pues, yo creo que eso es importante, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso es bíblico, yo creo que la sociedad necesita aprender a sujetarse, ¿cierto? Eso fue un diseño de Dios. Y de hecho, bueno, eso fue una discusión muy larga tratando de debatir pues desde la cosmovisión de por qué para nosotros la obediencia es una cosa importante. Pero para mí fue una cosa impresionante porque vi el impacto, digamos, de la mente moderna y secular en una institución pública, y que ya pensar en que los hijos obedecieran fuera una cosa mala. Decía, uy, no, esto está grave, es decir, estamos mal. Ahora, creo que eso de alguna manera es un avance, un progreso de lo que de alguna manera fue el pecado original. ¿Qué era el pecado original sino eso? Si yo quiero ser Dios en mi vida, yo no quiero sujetarme a nadie, ni quiero sentirme inferior a nadie. Yo creo que tengo mis derechos y tengo que hacerlos valer a como de lugar en cualquier espacio. De alguna manera la obediencia es una herramienta que protege el corazón. Y eso es algo de lo que una y otra vez hablamos con Ani. La obediencia es algo que nos protege de la rebeldía. Justamente eso que estaba en el origen del primer pecado, la rebelión. Y eso que nos acompaña a todos nosotros todos los días de nuestra vida. Si lo has probado con tus papás, lo probarás en el colegio, lo probarás cuando tengas una relación sentimental, cuando te cases, cuando vengas tus hijos, vas a ver el poder que tiene la rebeldía en nuestra vida. Sobre todo cuando tengas hijos chiquitos vas a verlo mucho. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque hoy vamos a hablar de cómo es que Dios restaura nuestra paz. Y la tesis central la idea central de nuestro pasaje nos va a llevar a darnos cuenta de que para que sea restaurada nuestra paz, tiene que ser acabada nuestra rebeldía. Para que sea restaurada nuestra paz, tiene que ser acabada nuestra rebeldía. Y vamos a ver cómo es que eso aparece en nuestro texto. Vaya por favor conmigo a Isaías, al capítulo 53. Mi texto favorito de la Biblia. Nunca lo había expuesto. Texto precioso. Isaías, capítulo 53. Más conocido como el poema del siervo sufriente. El poema del siervo sufriente. Y Freddy, pónmelo aquí por favor. Isaías 53 es un poema que comienza desde Isaías 52, desde el versículo 13 en adelante. Es decir, no es solamente 53, viene desde antes, ¿sí? Pero hoy vamos a centrarnos en un pedacito que es, los estudiosos bíblicos se han dado cuenta que este cántico al siervo sufriente es un quiasmo, es decir, es un sándwich. Tiene 5 bloques de 3 versículos cada uno, y en el centro, en toda la mitad del medio, está la idea más importante. Esa era una estructura que utilizaban los escritores bíblicos para resaltar la importancia de algo. ¿Cómo se identifica, digamos que un quiasmo o un sándwich como estos, para llamarlo más coloquialmente? Porque la primera parte se corresponde con la última, la segunda con la penúltima, y la de la mitad es la más importante. Hoy, ¿por qué les digo todo esto? Porque hoy vamos a estudiar el jamón. Es decir, lo más importante del sándwich, el jamón, que es el versículo 4 al 6. Vamos a centrarnos en 3 versículos en nuestro texto, en nuestra estudio. ¿Listo? Bueno, ahí lo tenemos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo
precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Oremos. Padre, ante tu palabra nos humillamos. Te pedimos que ella, así como tú has dicho que la envías y no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, venga y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Si hablamos de rebeldía, tú conoces nuestras rebeliones, aún las más ocultas, aún las más aceptables socialmente. Y sabes que en el fondo de nuestro corazón tenemos una rebelión contra ti. Pero Señor, hoy queremos experimentar paz, paz tuya. Y como veremos, es necesario acabar con nuestra rebeldía para poder tener paz. Y te pedimos que vengas y hagas eso hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes han visto lo que la rebeldía le causa a una persona. Sí. Creo que cada uno de nosotros tiene una historia de alguna persona que ha sido descarriada en su vida, lo que llamamos la oveja negra. Quizás algunos dicen, aquí, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que se denomina como la oveja negra? ¿Qué son las características? Desobediente, ¿qué más? Hace lo que quiere, llevado a su parecer, no escucha. ¿Terco? Voluntarioso, sí. Que él no tiene pelo en la lengua para decirle lo que sea a cualquiera. Ok, ahora, ¿cuáles son normalmente las consecuencias? ¿Qué caracteriza la vida de esa persona, que es a veces la oveja negra? En su vida, en su cotidianidad, ¿qué es lo que le caracteriza? Desordenado, problemas venteados, ¿cierto? No tiene paz. Okay. Cierto, que la vida como que es caótica y están toda la familia, todos los tíos, los primos y le dicen, hey, no, mira, como que escucha consejo, pero no, es decir, eso anda como, decía yo a la niña que ella en la bicicleta anda como un cucarrón y me dice, papá, ¿qué es eso? Y yo así, por todas partes, anda como dándose golpes contra la vida. La verdad, todos nosotros tenemos algo de ovejas negras, algo de ovejas negras tenemos en nuestra vida. Ese tipo de personas es una de esas personas que uno dice, mira, es que el problema es la rebeldía, es que si escuchara, si lograra sujetarse, si escuchara consejo, si fuera humilde, de pronto algo cambiaría, pero uno se da cuenta que eso es una cosa muy profunda en el corazón, muy profunda. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ser ovejas negras en la familia de Dios? Ahí sí uno se mete en el paquete, uno dice, no, a ver si hablamos de oveja negra con el Señor, aquí me tienen. Yo soy así. Terco, algunos sí, más tercos, digamos que tercos de una manera más notable, ¿no? Que se metieron en algunas cosas, relaciones, en situaciones difíciles, adicciones, y eso es muy complejo. Pero a unos mejor comportaditos como yo, también somos ovejas negras, ¿cierto? ¿Y cómo lo evidencia uno? En la rebeldía constante, en las cosas que el Señor nos pide y nosotros no hacemos, ¿sí? Entonces, aquí ninguno nos escapamos. Parece que este texto es para nosotros. Vamos a estudiar este texto en 4 punticos, resolviendo esta pregunta: ¿cómo es que Dios restaura nuestra paz? Vamos a ver cuál es el problema que tenemos. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene en mente, cuál es la estrategia que Dios va a llevar a cabo, y en últimas, como esto es una profecía, cuál es el resultado. ¿Listo? El problema que tenemos, el propósito de Dios, la estrategia de Dios y el resultado que Dios obtendrá. Vamos al primer...
Esto es rojo. ¿Se alcanza a saber qué es como rojo? Es como rojo. Nuestro texto habla del problema. ¿Cómo nos describe el texto? Ahí está en rojito. Enfermos. Heridos. Ajá. Rebeldes. Inicuos. ¿Cómo se llama la persona que sigue su propio camino? Obstinado, terco. Muy bien. En resumen, este texto nos dice que nosotros, ¿cuál es el problema? Estamos enfermos, adoloridos, que somos rebeldes. Y para los que están un poco perdidos en ese tema de qué es una iniquidad, otros sinónimos del texto en hebreo son estos. Usted verá cuál de los dos elige. Rebeldes y perversos. Es que dejemos inicuos que salimos mejor liberados. Rebeldes y perversos. Descarriados y tercos. Hágame el favor el diagnóstico de este texto para nosotros. El problema es que nosotros, en conclusión, enfermos, rebeldes, perdidos. Esa es la forma en que Dios nos ve. Pero como si fuera poco, también el texto nos describe una actitud que nosotros tenemos frente a este siervo que va a ser enviado. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es decir, le hicimos el feo. Como si fuera poco, nuestra rebeldía, nuestra enfermedad y nuestra terquedad, para colmo, se nos envía un Salvador y somos indiferentes a Él. Y como resultado, tenemos que, si había un precio que pagar para que tuviéramos paz, es decir, que nosotros estamos sin ella. Y aquí en este diagnóstico, yo quisiera que miraras por un momento cuál ha sido el costo de la rebeldía en tu vida a la voz del Señor. Piensa un momentito. ¿Qué costo ha traído en tu vida la rebeldía al Señor? ¿Creen que ha traído costo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen que ha traído enfermedad y dolor a la vida? Y a la vida de otros, porque no solamente nuestro pecado nos afecta a nosotros, sino que afecta a otros también. ¿Creen que nos ha llevado a veces a tener la sensación de que uno está perdido en la vida? ¿Y creen que a veces, más a menudo de lo que quisiéramos aceptar, somos testarudos y tercos a lo que Dios nos está pidiendo hacer y no lo hacemos? Eso ha traído costos sobre nuestras rebeliones y nuestra, como les dije el texto, nuestra transgresión, nuestra iniquidad. Ha traído un gran problema. Pero Dios, al ver ese caos que nosotros somos, porque ahorita cuando Juancho cantaba esta canción de que el Espíritu ha venido en nosotros, que Jesús ahora vive en mí, yo decía, esto es increíble, cómo Dios viene a vivir a este caos de vida. Este caos que tenemos, Dios lo ve y en su misericordia dice, yo tengo un propósito. Y ahí vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene, qué es lo que Dios se propone hacer a través de esta profecía que está dando. Vamos a la segunda, Freddy. Si ustedes se dan cuenta, el texto desemboca ahí en toda la mitad en dos cosas particulares que Dios quiere hacer en nosotros. Traernos paz y sanidad. Paz y sanidad. Creo que para muchos, ¿alguien conoce el término paz en hebreo? Exacto, shalom. Shalom es un término muy amplio en el hebreo, muy grande. Tiene muchos significados, porque en últimas es esa sensación de estar en plenitud en la vida. Por eso el diccionario bíblico lo traduce como paz, tranquilidad, bienestar, prosperidad, salud, alegría, tranquilidad, paz con otros y paz con Dios. Cuando dice que sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra shalom,
está diciendo todo esto. No solamente que tú estés tranquilo, sino que estés pleno o plena en la vida. Pleno completamente. Eso es lo que Dios quiere traer a la vida. Eso es lo que ve. Y de entrada uno dice, ¿cómo es posible que si nosotros somos, como nos acabamos de describir, Dios decida, no, sabes que voy a arreglar esto y voy a traerles bienestar? A pesar de todo lo que ellos son, les voy a traer bienestar. Pero lo otro que va a hacer es traer sanidad, y más adelante vamos a mirar qué significa esa sanidad que Dios quiere traer. Porque efectivamente en Mateo, cuando Jesús empieza a caminar en su ministerio, la sanidad de Dios empieza a regarse. Los cojos pueden saltar, los ciegos pueden ver, los muertos se levantan. Efectivamente Jesús viene a traer una restauración del reino con su venida. La salud de Dios viene a restaurarse. Pero esta sanidad, vamos a ver más adelante, que tiene muchas más implicaciones, que hay una sanidad más grande que tiene que pasar en nuestra vida. Vamos al tercer punto. Y es, bueno, este proyecto se ve muy bonito, pero como le dicen a uno a veces cuando se montan las películas, bueno, y a ver la plata, ¿y eso con qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Eso está muy bonito. En el papel puede con mucho, pero ¿cómo es que se va a hacer esto? Y aquí aparece la estrategia de Dios. Un siervo que toma nuestro lugar. En criollo, alguien que pague los platos rotos. Así. En el Antiguo Testamento, si ustedes van al libro de Éxodo y Levítico, van a ver muchos rituales de expiación de los pecados. ¿Cierto? Quienes han pasado por ahí se han dado cuenta que había muchos rituales en donde literalmente se llevaban animales que tomaban el lugar de la persona que había pecado. Dios, al darse cuenta que su pueblo no podía cumplir la ley suya y que estaba pecando constantemente, había dado también junto con la ley un medio de expiación. ¿Qué era? La persona que había pecado según sus pecados, ahí como está el libro de Éxodo y de Levítico, según su pecado traía un animal, y el animal lo llevaba a los sacerdotes, ponía sus manos sobre él como un símbolo que traspasaba su pecado y su culpa. Ahora éste la iba a cargar, y el animalito era llevado delante de las cortinas del templo, se le levantaba la cabeza y era degollado ahí. Y así decía, el pecado que cometió este oferente ha sido pagado por este animal. Entonces Dios ya no va a mirar más a este ofensor, porque ya la deuda ha sido pagada. Eso es un sacrificio sustituto. Eso es un sacrificio por expiación de pecado. La estrategia de Dios es mandar un cordero que literalmente, no solamente yo, tú, sino toda la humanidad ponga sus manos sobre él y vacíe sobre él todo el pecado de la humanidad. Y ese cordero iba a ser llevado delante del Señor, se levantaría otra vez y se degollaría en presencia del Señor, para decir, ahora el pecado ha sido pagado. Los oferentes están libres de culpa. Y miren cómo lo muestra nuestro texto. Porque es que es un sacrificio expiatorio. Dale adelante, Freddy. Él carga con nuestras enfermedades, Él soporta nuestros dolores, Él es traspasado por nuestra rebelión y Él es molido por nuestra iniquidad, por nuestra perversión. Sobre Él recae el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros somos sanados. El Señor hace recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, la forma en que Dios va a restaurar este caos que nosotros tenemos en nuestra vida, esto a lo cual nos ha llevado nuestra rebelión, es enviando a un cordero sustituto, a un sacrificio sustituto, que va literalmente a cargar sobre él toda la iniquidad y todo el pecado de nosotros. ¿Ustedes han visto matar a un animal? Es horrible, ¿no? Es horrible. Por eso
una de las oraciones que yo hacía al preparar este texto tenía que ver con esto. Cuando nosotros nos acercamos a escuchar el Evangelio y cuando escuchamos nuevamente esta historia de la crucifixión, para ser honestos, para la gran mayoría de nosotros es información, casi que es catecismo básico si te levantaste siendo católico como yo. Es una información que uno tiene, aquí está. Y uno dice, no, pues sí, si le preguntas a cualquier persona te va a decir, no, es que Él murió por nuestros pecados, pero creo que la razón por la que uno no logra comprender esto es porque uno no se ha dado cuenta de la gravedad de nuestra iniquidad, de nuestra perversión. Y estudiando este texto, yo hacía esa imagen, es que ver películas de Jesús de alguna manera ayuda un poco, pero es que madre, Él está recibiendo todo el desastre de mi vida. Esto que constantemente me ha alejado de Dios, eso es lo que Él está pagando. De hecho, no tiene ni por qué hacerlo. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen unos pero muy grandes. Que dice, ¿cómo es posible que aunque nosotros andamos perdidos y somos tercos en nuestra vida, haya un pero que marca como un contraste? A pesar de todo lo que tú y yo hemos hecho contra el Señor, el Señor aún así decide actuar de una manera totalmente ilógica. ¿Quiénes son papás acá? Piensen en esto. Cuando seguramente les ha tocado esos periodos en donde los hijos son rebeldes, ¿no? Chiquitos o adolescentes o más grandes, que son tercos, que están desobedeciendo abiertamente tu voz y tus directrices. ¿Qué es lo que naturalmente se siente? Desasosiego, desesperación, rabia. Uno empieza como un volcán. Yo no soy el único pecador aquí en esta sala, pero yo empiezo como un volcán. Y eso empieza a hervirme la sangre por todas partes. Y literalmente uno tiene que salir del cuarto más bien y calm down, bajarle un poquitico a los humos. Uno empieza a hervirle la sangre. Es decir, lo que Dios está haciendo aquí es una muestra de dominio propio tenaz. Porque si alguien es así, y más que estamos acercándonos al Dios, al creador del universo, aquel que nos diseñó justamente para funcionar de esa manera, en sujeción a Él, y abiertamente y con libertad decimos, mira, yo, bonito eso, si quieres me bendices, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Y que Dios diga, pero, ¿sabes qué? No te voy a cargar a ti con esta culpa. Voy a mandar a alguien que logre librarte de ella. Este sacrificio sustituto. La estrategia de Dios para restaurar nuestra paz y acabar con nuestra rebeldía es que otro pague con los platos rotos de nuestra rebelión. Pero como saben, Isaías es solamente una profecía. Es una profecía. Y esa profecía se cumplió cuando evidentemente apareció el siervo del Señor, que en la Santa Cena, como lo estudiamos en la primera carta de Corintios, dijo: mi sangre es la sangre del nuevo pacto. Yo soy el cordero que soy entregado para el perdón de los pecados. Pero quiero que vayan conmigo en sus Biblias, por favor, a la primera carta de Pedro. Porque creo que estos versículos, dos versículos, van a mostrarnos de una manera mucho más amplia cómo es que Dios logra su cometido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice así: Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados.
sanados. Y ahora, mis hermanos, paremos un momentico acá. Cuando nosotros hablamos de sanidad, yo no sé si usted se levantó dentro de una iglesia cristiana, escuchó muchas veces este término: por las llagas de Cristo eres sano, ¿cierto? Y normalmente nosotros lo aplicamos ¿a qué? A la salud, ¿cierto? Estoy quebrantado de algún mal que ha venido sobre mi cuerpo y uno reclama eso: Señor, por tus llagas he sido sanado, por tus heridas fui sanado. Como casi que aferrándonos a algo y reclamándolo como nuestro. Pero yo quisiera invitarte a algo. Cuando tú leas un texto de las Escrituras, mira, y ojalá tuvieras una Biblia de estudio, una Biblia que tiene como conexiones, como la Biblia de las Américas, que a veces te refieren a otro texto. Y este texto nos está diciendo exactamente esto: que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y miren en el versículo 25 lo que dice. Originalmente tiene un pues. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. La versión de las Américas dice: ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Y piensen por un momento, según este texto, ¿en qué consiste la sanidad de Dios? Se los vuelvo a leer. Según este texto, ¿en qué consiste la sanidad de Dios? Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados, pues antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas. ¿En qué consiste la sanidad? ¿Cómo se ve en este texto? Volvernos. Exactamente. Según este texto, nuestra sanidad, no solamente física, esa la experimentaremos y a veces no. ¿Sí? A veces, como Pablo nos dirá: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Sí? Pero lo que sí dice que es asegurado que Él va a hacer es que va a traer su sanidad. ¿Y es una sanidad de qué? Si nosotros antes éramos descarriados y ahora nos han vuelto al Padre que cuida como guardián de nuestras almas y de nuestras vidas, lo que el texto nos está diciendo es que la sanidad de Dios es la sanidad de tu rebelión. Que Cristo murió y sus heridas fueron suficientes para sanar tu terquedad, tu inconstancia, tu testarudez, esa que te lleva a vivir sin shalom, sin paz. Y eso es una cosa preciosa, mis hermanos, porque lo que está diciendo nuestro texto es que efectivamente Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, sí logró sanar tu vida de lo que trae más caos a ella: tu rebelión y mi rebelión al Señor. Y una vez más, uno piensa en esto: ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Yo quiero, mis hermanos, que una y otra vez, se los voy a repetir durante esta serie, recuerdes que el niño del pesebre es el plan de Dios, la estrategia de Dios para curarte de la cosa más destructiva que tienes en tu vida, que es tu rebelión contra Dios. Tu rebelión contra Dios. Que en sus heridas tú puedes ser sanado y que a través de esa sanidad Dios va a empezar a restaurar la shalom, la paz, el bienestar, la tranquilidad, la prosperidad, la plenitud
la paz con otros y la paz con Dios. Yo quisiera que, en retrospectiva, tú pensaras por un momento lo que ahorita estabas meditando. ¿Qué ha traído a tu vida la terquedad a la voz de Dios? ¿Qué ha traído a tu vida tu rebeldía a Dios? Y piénsalo. Piensa un momentico. ¿Qué? ¿Qué ha traído? ¿Qué frutos ha traído a tu vida cuando Dios te dice es por aquí y tú dices no, es por allá? Cuando Dios te dice no y tú dices no, sí. Piensa un momentico, ¿qué ha traído a tu vida cuando Dios te dice espera? Y tú, como dice el Salmo 32, brioso, tomas tus decisiones. Y quiero que nos escuchemos, a ver, en palabras. No tienen que darnos un testimonio, no, en palabras. ¿Qué ha traído? Dolor, pérdidas, angustia, ruina, sufrimiento, frustración, insomnio, culpa, desobediencia, temor, vergüenza, heridas, enfermedad, fracasos y enemistades. ¿Escuchan eso? Es decir, el problema que estamos tratando aquí es un problema bien grave. Es el problema medular de nuestra vida. Medular. Piensa cuántos sufrimientos te hubieras ahorrado si hubieras escuchado la voz del Señor. Piensa cuántas angustias, piensa cuántas noches de desvelo, si tan solo hubieras parado para orar por esa decisión que tomaste. Si tan solo hubieras parado para orar y no botar esas palabras que dijiste. Si tan solo hubieras perseverado en orar y en buscar al Señor antes de tomar esa decisión que cambió el rumbo de tu vida. Piensa, mi hermano y mi hermana, eso. ¿Cuánto hubieras ahorrado de lágrimas solamente en escuchar al Señor? Y yo sé que todos nosotros al meditar en esto nos flagelamos mucho, porque la verdad nuestra rebelión, si la vemos así, en verdad ha sido la mayor causa o la mayor razón de la pérdida de nuestra paz. Y eso es lo que quiero dejarles en este día. Que eso que todos perseguimos, que todo el mundo persigue, de la paz, de la tranquilidad, de la prosperidad, de estar como bien en la vida, sí tiene que ver con nuestra rebelión hacia el Señor. Y no solamente de temas de decisiones puntuales. Piensen en las relaciones. ¿Qué pasaría si en nuestra vida de alguna manera nosotros pudiéramos actuar más acorde a como el Señor nos pide que actuemos ante un conflicto y un pleito que tenemos con nuestro cónyuge, que como nuestros impulsos y deseos nos invitan a actuar? ¿Qué pasaría? Es muy distinto. Díganme si no, cuando han puesto a prueba este proverbio, la blanda respuesta, ¿no es verdad? ¿No es verdad que cuando uno pone la otra mejilla, algo cambia en la otra persona? ¿No es verdad que cuando nosotros hacemos el bien, aunque nos hagan mal, hay algo que cambia en la otra persona?
Cierto que cuando uno realmente le pide al Señor, pon guarda mi boca para no decir lo que tengo que decirle a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi mamá, o a mi esposa, o a mis hijos, cierto que hay como vida que pasa cuando realmente la boca se puede cerrar. El Señor sabe cositas, ¿no? El Señor sabe cositas. Y mi hermano, yo no quiero terminar que salgas como flagelándote o que tengas que pagar alguna promesa de rodillas a algún morro por ahí. Porque sabes que para eso está esta. Y bendito sea el Señor cuando tú veas en la palabra de Dios estas cosas. Pero, bendito sea el Señor por los peros de la Biblia. Que cambian todo, todo. Porque mi hermano, a pesar de que tú y yo hemos embarrado tanto nuestro caminar y tanto nuestra vida, a pesar de que hemos sido los principales autores de que la paz de Dios y esa tranquilidad que tanto perseguimos en otras cosas, en personas, en situaciones ideales, Dios dice, mira, yo te amo tanto que he enviado a mi Hijo para que cargue con tus pecados, con todas las embarradas que has hecho en la vida, con todo el desastre que has hecho en la rebelión que has tenido abiertamente contra mí. Y hoy, 23 de diciembre, te quiero recordar una vez más que hay perdón en Jesús para ti. Y yo oro que el Señor traiga bálsamo sobre tu vida, si las decisiones que has venido tomando hasta aquí han causado mucho caos en tu vida, pero sabes que hoy puede haber renovación completa para ti, porque bendito sea el Señor que no nos deja nuestro desastre, sino que quiere hacer una nueva cosa con nosotros. Y como dice la primera carta de Pedro, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que nosotros ya moramos al pecado, para que eso ya no venga más a nuestra vida, sino que podamos ahora vivir para la justicia de Dios. La cruz hizo posible que tú y yo, tercos por naturales y rebeldes de corazón, podamos un día a la vez. No esperes que esa transformación venga mañana. Pero mi hermano, si tú caminas en dependencia del Señor Jesucristo cada día de tu vida, en sujeción, admitiendo, sí Señor, yo sé que te necesito y ayúdame con mi debilidad. Cuando tú caminas en dependencia constante en tu lectura de la Biblia, en el devocional, en la oración, manteniendo una relación con Cristo, te aseguro que un día a la vez, vas viendo cómo la rebelión cae. Porque ese es el poder que tiene la cruz sobre nuestra vida, que nos posibilitó, como cantábamos ahorita, nos posibilitó ahora ser libres del pecado. Ya tú no estás esclavizado a esa rebelión,